Buenas tardes, hermanas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 52 y vamos a dar lectura a los 9 versículos. Salmo 52. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Vamos a orar por la palabra del Señor. Te pedimos, Padre, por tu palabra, te pedimos que la bendigas a nuestra vida. Señor, permite que tu Espíritu Santo siempre nos hable a nuestra vida y sobre todo permite, Señor, que nosotros seamos sensibles y podamos escuchar tus mandatos, tus promesas, tus advertencias que encontramos en la Escritura. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Estamos en el Salmo número 52, es un salmo de el rey David, ¿verdad? Escribe David, y el contexto del Salmo 52 es muy interesante, como lo es la Escritura. El contexto del Salmo nos lo dice ahí mismo, ¿verdad? En el título que nos dice la Reina Valera 60, dice: al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech. Y bueno, la historia o el contexto, ¿verdad?, del Salmo número 52 es cuando el rey David está huyendo de la presencia del rey Saúl. El rey Saúl lo quiere asesinar y el ejército de Saúl está tras de David, así que David se encuentra en una situación bien difícil, está siendo perseguido por este hombre y llega a cierta ciudad en donde el sacerdote Ahimelech tiene, entre muchas cosas, ¿verdad?, tiene la espada con la que la espada que traía Goliat cuando David lo asesinó, cuando David lo derrotó. Y entonces David va hacia el sacerdote para pedirle pan, para pedirle alimento, para que lo apoye, y este hombre lo hace porque es un hombre temeroso de Dios, Ahimelech, el sacerdote, y le entrega a David alimento y entre otras cosas le entrega también la espada de Goliat, ¿verdad? Y entonces continúa David hacia su retirada, ¿verdad?, huyendo de Saúl. Saúl es muy poderoso, es el rey todavía. David está huyendo con ciertos hombres, con muy pocos, pero entonces confía David en la misericordia de Dios. Así que Saúl con su ejército llegan a esta parte en donde se encontraba el sacerdote Ahimelech. David ya se había retirado de esa ciudad y uno de sus siervos, el principal de los siervos, llamado Doeg, le entera a Saúl que ahí estuvo David, y le entera también lo que hizo el sacerdote Ahimelech. Así que va Saúl directamente con el sacerdote y le reclama, ¿verdad?, por qué es que él hizo tal cosa. Y el sacerdote le responde: porque es un varón de Dios. Es decir, el sacerdote Ahimelech no teme al Señor y no se esconde, a pesar de que Saúl es un hombre temerario, es el rey. Y le responde el sacerdote que lo hizo protegiendo a David, sí, porque es un siervo del Señor, es un hombre que ha servido a Dios, que fue un hombre escogido por Dios, y la responsabilidad entonces de este hombre sacerdote, responsabilidad de todo conciudadano de Israel,
era proteger al rey, ¿verdad? Ser leal al rey David en el caso de David. Entonces, miramos esta situación de nobleza, ¿verdad? De una actitud de un hombre justo por parte del sacerdote Ahimelech, y todo lo contrario, ¿verdad? De Doeg y de Saúl, hombres completamente sanguinarios que deseaban destruir no solamente a David, sino a todos sus seguidores. Así que Saúl envía a Doeg, a este siervo, a que asesine a todos los sacerdotes que se encuentran ahí. Entonces va este hombre Doeg y dice la palabra ahí en primero libro de Samuel, el capítulo 22. Si usted quiere leer toda esa historia, lo puede leer ahí en primero de Samuel, capítulo 22. Dice la palabra que este hombre Doeg, el siervo, va y asesina a 85 sacerdotes que servían al Señor. Y vemos entonces cómo es que Dios, ¿verdad?, ha permitido toda esta situación, y ahora entonces el rey David toma esta circunstancia, toma toda la experiencia que está pasando en su vida, y él escribe el Salmo 52. Ese es el contexto que es interesante para nuestro estudio del día de hoy. Rápidamente ya lo comentamos y vuelvo a repetir, si usted quiere leer todo esto, lo puede encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22. Ahorita vamos a ver algunos versículos del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Bueno, el tema del día de hoy es precisamente el justo confía en Jehová. El justo, como el rey David, confió en el Señor. Este hombre Saúl y Doeg, que a pesar de que eran hombres de la iglesia, porque en ese tiempo la iglesia pues eran ellos, ¿verdad? Era Israel, tanto Doeg como Saúl como David eran hombres que eran parte de la iglesia. Pero a pesar de que los tres eran parte de la iglesia, vemos a dos de ellos que no hacen la voluntad del Señor, sino todo lo contrario, y a un hombre, a David, que hace la voluntad junto con el sacerdote y muchos hombres más. Así que en el versículo número 1, la pregunta que... Hay una pregunta, ¿verdad?, acerca del poderoso. O sea, la pregunta es para un hombre poderoso, para un hombre prepotente, para un hombre como Saúl o como Doeg. Esa es la pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Por qué presumes? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te envaneces de maldad cuando tienes el poder? La misericordia de Dios es continua. Está dividido, ¿verdad?, en dos partes el versículo 1. Vamos a llamarle versículo 1a y versículo 1b. El versículo 1a, o la parte A, es la pregunta, solamente la pregunta: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y el Señor entonces, ¿verdad?, es quien pregunta. Son palabras, claro, de David, pero son palabras guiadas por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está guiando la mente, la pluma, la voluntad del rey David, y él está escribiendo este salmo y hace la pregunta al Señor, al prepotente o al poderoso: ¿por qué te jactas de tu maldad? Y bueno, es muy importante, ¿verdad?, cómo es que el Señor Jesús en los evangelios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, bueno, si usted quiere, vamos a buscarlo, Juan capítulo número 8, y vamos a dar lectura al versículo 44 solamente. El Señor Jesús está hablando con los fariseos y les está diciendo que la forma de conducta que tienen ellos, que es una conducta completamente antibíblica, es una conducta mala, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les pregunta a los discípulos en el versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Bueno, no les pregunta, sino les hace una afirmación y les dice: ustedes, o vosotros, dice la Reina Valera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vemos, ¿verdad?, que estas palabras son perfectamente acomodadas a los labios de Doeg y de Saúl, porque eran hombres prepotentes, porque eran hombres que hacían maldad. Y así como el Señor Jesús les habla a los fariseos y les dice: ustedes hacen lo que Satanás hace. Satanás es mentiroso, ustedes son mentirosos. Satanás destruye, ustedes también intentan destruir a la iglesia.
porque esos eran los preceptos, ¿verdad?, que tenían los fariseos. En su doctrina aparentemente eran muy justos y muy ortodoxos, en el sentido de que ellos deseaban cumplir la ley de principio a fin, y o sea, con mucho, muy estrictos, ¿verdad?, muy exactos en cumplir toda la ley del Señor. Aunque su vida moral fuera distinta, pero ellos, al cumplir la ley, al diezmar, por ejemplo, diezmaban la cantidad exacta de lo que ellos ganaban, y al hacer eso pensaban que si se portaban mal, hacían cualquier otro pecado, eran justificados porque ya habían diezmado, porque el día sábado no trabajaban, se lo dedicaban al Señor. Así trataban de cumplir la ley rígidamente, y a través de cumplirla se olvidaban del Evangelio, de la gracia del Señor. Bueno, Saúl y Doeg, quizá 1000 años antes, ¿verdad?, de la historia de Jesús, ya habían actuado de la misma forma. Y por eso es que el Señor les pregunta, ¿verdad?, ¿por qué te jactas de tu maldad? ¿Por qué presumes de tu misma maldad? Ya miramos, ¿verdad?, que la maldad es de Satanás, y el engaño de Satanás es muy tremendo, ¿verdad? Satanás engaña no solamente a la iglesia, a todo el mundo, ¿verdad? Y el hombre también es débil, entonces esas dos combinaciones es un peligro para el ser humano. Y lo estamos mirando en la vida de Saúl y de Doeg, ¿verdad? Así que la propia maldad del ser humano lo pone al servicio de la misma maldad. Es como cuando decíamos, ¿verdad? Hace 8 días estábamos comentando que el pecado es el producto del pecado mismo. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, bueno, la consecuencia fue que sus generaciones continuaran practicando el pecado. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? La maldad nos pone al servicio de la misma maldad. Mi maldad me pone al servicio de la misma maldad. Y entonces, si yo estoy ya al servicio de la maldad y con mi mente de maldad, pues obviamente que voy a actuar siempre maldad, siempre. Aunque sepa la Biblia, claro que sí, porque saber la Biblia intelectualmente no nos asegura que seamos exentos a este peligro. Así que es importante, ¿verdad?, una correcta relación con el Señor, como la tenía el rey David. O sea, el rey David era un hombre pecador, sí, claro que sí. El Salmo 51, ¿verdad?, nos habla perfectamente del pecado de David. Pero David era un hombre que quería hacer la voluntad del Señor y que se esforzaba día a día para cumplir ese anhelo en su corazón de cumplir la voluntad del Señor. Difícil, sí, muy difícil, claro que sí. Y el progreso, ¿verdad?, en la vida cristiana no es de un día a otro, sino a veces es muy lento, pero sí es importante que pues estemos siempre conscientes de nuestra debilidad y de la dependencia que tenemos del Señor para que Él sea el que nos fortalezca. Si el rey David o este hombre Doeg, que era el principal de sus siervos, si ellos hubieran pedido la guía de Dios, si ellos hubieran orado al Señor, hubieran recordado los mandatos del Señor, etcétera, el Señor quizá les hubiera cambiado la situación y no hubieran actuado de esta forma. Pero ellos se entregaron a otro pensamiento, se entregaron a su prepotencia de ser poderosos, y eso fue lo que cambió el rumbo de la historia, ¿verdad? Y el final del rey Saúl y el final de Doeg, pues no fueron finales agradables. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Estamos diciendo que la misericordia, es la pregunta del Señor: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y bueno, jactarse de la maldad, presumir de la maldad o estar al servicio de la maldad es algo necio. Es algo necio, es algo que no tiene sentido. Lo dice la segunda parte, ¿verdad?, del versículo número 1. ¿Por qué estamos diciendo que jactarse de la maldad es necio? Porque la misericordia de Dios es continua, eso dice el versículo 1, la segunda parte. Entonces, cuando una persona se está jactando en la maldad, sigue siendo mentiroso, sigue siendo engañador, sigue haciendo todo tipo de maldad, en donde sea que esté,
Está siendo muy necio porque se está olvidando, y más si conoce de la palabra, más. Se está olvidando de la misericordia del Señor. Y se está olvidando que la misericordia de Dios no actúa en un acto y se detiene y vuelve a actuar, no sé, en 10 años, 50 años, un siglo. No, la misericordia de Dios es continua. Está diciendo el versículo, la misericordia de Dios es continua, es para siempre. Entonces, jactarse de la maldad es necio, pues el amor de Dios es constante. El amor de Dios es infinito. Jactarse de la maldad es necio también, porque el amor de Dios cuida y defiende al justo. Salmo 34, versículo 7 dice, ¿verdad?, que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Y no solamente acampa al Señor, sino que los defiende, dice el salmista. Entonces, jactarse de la maldad es necio, porque el amor del Señor destruirá toda jactancia. El amor de Dios destruirá toda vanidad, todo orgullo, todo engreimiento de las personas. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que finalmente toda lengua confesará que el Señor es Dios sobre todas las cosas. Versículo número 2. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Y bueno, la lengua del prepotente, la lengua del poderoso que es prepotente, es como una navaja, ¿verdad? Es como una navaja, y la lengua prepotente trama destrucción. Continuamente está tramando destrucción. La lengua prepotente practica también el engaño, obviamente, ¿verdad? El poder de la lengua, hermanos, es muy fuerte. El poder que tiene nuestra lengua es fuerte, ¿verdad? Dice Santiago, vamos a buscar la carta de Santiago, por favor, ahí más adelante en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 3, y vamos a dar lectura, vamos a ver qué es lo que dice Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo número 3, y le damos lectura a los primeros 12 versículos. Santiago 3, del 1 al 12 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El apóstol Santiago es muy claro, ¿verdad?, en lo que nos enseña acerca de la lengua, y la sugerencia que nos da la palabra del Espíritu Santo es tratar de refrenar la lengua, porque es muy poderosa, ¿verdad? Versículo número 3, vamos a continuar con nuestros Salmos 52. Versículo 3 dice, amaste el mal más que el bien,
la mentira más que la verdad. Es decir, el Señor le sigue diciendo al prepotente, al vanidoso, cuáles son sus actitudes, ¿verdad? Y bueno, el resultado de una lengua prepotente, estamos hablando acerca de la lengua en el versículo 2, y el resultado de esto entonces es que las personas que hacen estas situaciones o que hemos caído en situaciones de estas es que amamos o aman la maldad y la mentira. Debemos incluirnos porque en algún momento de nuestra vida hemos usado nuestra lengua para hacer la maldad y para querer destruir, y eso no está bien. De acuerdo a la Biblia no es correcto, ¿verdad? Así que este es el resultado de una lengua prepotente, de una lengua que no está gobernada por el hombre o por la mujer que lo tiene, ¿verdad? Ama la maldad y la mentira. Doeg, el siervo de David, tenía un puesto muy importante dentro de la iglesia. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero amaba la maldad y la mentira. Es decir, los puestos que tengas, ese puesto no te garantiza que vas a ser fiel al Señor. Vemos a un hombre dentro de la iglesia, a Doeg, que amaba más la maldad y la mentira. Dice, ¿verdad? Ahí en el primer libro de Samuel, usted téngalo listo, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 9, dice la palabra acerca de Doeg. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 9, dice: entonces Doeg, edomita, que era su ciudad, que era del principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Es decir, este hombre fue, verdad, a decirle que él había visto que el sacerdote le había entregado a David todas las provisiones. Es decir, la lengua de este hombre no se refrenó y acusó a David a pesar de que David había hecho un acto bueno, y Doeg lo sabía. Entonces vemos un contraste, ¿verdad?, entre el temor de Dios, que el justo lo representa, el santo, el que está en la iglesia, el que hace lo posible por amar al Señor a pesar de que cae en situaciones difíciles. Vemos el contraste entre el temor de Dios que tiene el cristiano, que tiene el justo, y la tiranía de la lengua prepotente. Es interesante, ¿verdad?, que nosotros leamos el libro de Samuel. Voy a leer otros dos versículos en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 17 y 18. Dice la palabra: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y este hombre fue y obedeció. Todos sus consiervos de Doeg no quisieron ir a asesinar al sacerdote porque sabía que era un hombre del Señor. Pero este hombre, Doeg, que amaba más el poder, era un hombre tramposo, mentiroso, etcétera, él fue y obedeció a Saúl, que era igual que él. Entonces vemos ese contraste. Doeg no tenía temor del Señor. David era un hombre temeroso del Señor. Y vemos el contraste entre el temor de Dios y la tiranía de la lengua prepotente o del hombre poderoso. ¿Cuál es el fin del prepotente? El versículo 5 nos lo dice, ¿verdad? Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Así que Dios lo arruinará para siempre al prepotente, al arrogante, y lo arrojará de su propio hogar. En aquel lugar en donde Dios desea que estemos tranquilos, que estemos descansando, de ese lugar el Señor lo va a retirar a otros sitios para quedarse solo. Y le quitará del mundo de los vivientes, dice el Señor. Finalmente, como todos vamos a morir, claro, ¿verdad? Pero finalmente la muerte del prepotente o el fin del prepotente, pues no es con el Señor, sino en otro lugar completamente distinto a la gloria de estar con el Señor. Y nos dice el versículo 6, ¿verdad?, que esta acción del Señor, es decir, cuando el Señor
actúa en contra de los injustos, cuando el Señor los arruina para siempre al prepotente, cuando el Señor lo arroja de su propio hogar, cuando el Señor lo quita del mundo de los vivientes, esta acción del Señor lo observarán los justos y temerán, dice el versículo número 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es manifiesta al justo. La gracia de Dios se deja ver al justo, para la vida del justo. Y el justo tiene entonces respeto del Señor, porque él ve que Dios actúa y el justo teme o respeta al Señor. Versículo número 7 dice, se reirá de él diciendo, el 6 un poquito, se reirá de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El justo entonces se burlará del prepotente, se reirá del prepotente y dirá entonces el justo al prepotente, ¿verdad? Vean al hombre que no confió en Dios. Vean al hombre, vean a la mujer que no confió en Dios. Véanlo, véanla abatido, abatida, triste, desesperada, derrotado. Véanlo, véanlo, dirá la iglesia, dirá el justo, véanlo, confió en su prepotencia, confió en él, confió en su egocentrismo, confió en su sabiduría humana, confió en su poder y finalmente el Señor lo echó fuera. Ese es el fin, ¿verdad?, que tiene el injusto, ¿verdad?, el que no hace la voluntad del Señor. Y como consecuencia entonces, cuando el Señor hace esto con el justo, lo que ya mencionamos, como consecuencia es que, cuando el Señor hace eso con el injusto, con el prepotente, con el malvado, entonces este hombre, el malvado, este hombre o mujer, el malvado, el prepotente, la prepotente, se mantiene en su maldad. Eso dice, ¿verdad?, al final del versículo 7, y se mantuvo en su maldad. Confió en la multitud de sus riquezas, etcétera, y se mantuvo en su maldad, es decir, continuó en su maldad, a pesar de que el Señor le hable, a pesar de que lea la Biblia, a pesar de que haga oración, quién sabe a quién, pero hace oración, no se arrepiente. Porque, quién sabe a quién hace oración, el prepotente, el mentiroso, porque si el mentiroso, el prepotente, el pecador, como todos nosotros, arrepentidos, oramos al Señor Jesucristo, Él nos perdona, claro que sí. Pero aquí estos hombres, Doeg y Saúl, no hicieron esto, sino que se mantuvieron en su maldad. Siguieron practicando la maldad hasta que se destruyeron. ¿Afectaron a muchos? Sí, claro que sí, porque la maldad afecta, definitivamente afecta, lamentablemente afecta, a veces a gente inocente, pero la afecta. Ese es el resultado, ¿verdad?, que hay en la vida de la persona que es prepotente y que no tiene una lengua que la puede controlar. Y hemos dicho, ¿verdad?, que los salmos, todo el libro de los salmos, todos los 150 capítulos de los salmos, o casi todos, es un contraste entre el justo y el injusto, entre el hombre que teme a Dios y el hombre que aborrece a Dios, entre el hombre humilde y entre el hombre prepotente. Entonces, el versículo 8 y 9 nos habla, ¿verdad?, de lo que el justo hace. Dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Está hablando el justo, está hablando David. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es decir, el justo no confía en sí mismo, sino confía en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Entonces, el que confía en el Señor, el que confía en Dios, se mantiene vivo y floreciente en la casa de Dios. Pues él, el justo, confía en el amor de Dios eternamente y para siempre. Así que, ¿cómo es que el justo, el cristiano, la cristiana, cómo es que agradece? ¿De qué forma agradece? Dice el versículo 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entonces, ¿cómo es que agradece el cristiano? ¿Cómo agradece la cristiana?
El justo o la justa en todo tiempo alaba al Señor por sus obras. Pone sus esperanzas en presencia de la iglesia, en presencia de sus hermanos, y confiesa esa esperanza cada vez que hay culto, cada vez que hay oportunidad, confía la esperanza públicamente, no por presunción, sino porque es por comunión en la iglesia misma. Confiesa la esperanza que tiene en su Salvador, porque él sabe que el nombre de Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, hermanas, para terminar este tiempo de estudio. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos permites estudiar, Señor, tu palabra. Oramos a ti, Padre, para que siempre en nuestra vida nos ayude el Espíritu Santo, Señor, y que no pasemos los límites que tú nos has puesto, Señor, que no estemos transgrediendo los mandatos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en paz con nosotros mismos. Ayúdanos a que nuestra lengua, Señor, sea dominada por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Y sobre todo, te pedimos perdón, Señor, si hemos caído en situaciones de estas. Y oramos a ti para que nos restaures también y nos ayudes, Señor, cada día a ser hombres y mujeres diferentes. Que la gente pueda notar, Señor, algo en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder cambiar y que nuestra voluntad, Señor, esté siempre iluminada por tu Espíritu Santo para poder cumplir tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.